bienvenidos a este acto que forma parte de la Semana de la Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia, que tenemos el honor de haber traído hasta estas tierras un poco lejanas de donde está la sede principal del campus de Alcoy, pero que siempre ha tenido vocación de ser muy territorial y de estar, pues eso, muy cerca incluso de vosotros. Tengo que coger esto. Bueno, para hacerlo rápido, os voy a presentar ya a Jaime Lora, que es uno de nuestros catedráticos, concretamente de Ingeniería Química, y es profesor del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de esta universidad. Su especialidad es, entre otras cosas, el agua, y la conferencia que va a impartir, el conocimiento que os va a trasladar desde su gran pozo de sabiduría, es la ciencia del agua. Espero que os guste y en cualquier caso, cuando termine, os contaré yo una pequeña historia muy divertida, pero ya no tiene nada que ver con la que tiene que hacer él. ¿De acuerdo? Pues os dejo con Jaime. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un placer compartir con todos vosotros esta mañana. Vamos a portarnos bien todos, si no tardaremos mucho tiempo para terminar la charla, porque yo quiero hablar lo justo para que vosotros luego me preguntéis cosas que os hayan quedado en duda o sugieran cuestiones que para vosotros no hayáis entendido, porque entiendo que el agua es un elemento muy importante para nosotros que ya hemos vivido algunos años, pero va a ser mucho más importante para todos vosotros en vuestro futuro. Yo a mis estudiantes de ingeniería les planteo siempre que seguramente en los próximos años dejaremos de tratar de descubrir nuevas cosas y lo que haremos será prepararlos para que este planeta pueda sobrevivir, porque los recursos naturales se van agotando, los utilizamos de forma poco sostenible. Estas palabras os sonarán: sostenibilidad. Y quiere decir que si no hacemos las cosas bien, pues el futuro es muy negro. Esto hace unos años parecía una tontería, decíamos que eran alarmas, pero yo creo que es el momento de hablar de hechos, y los hechos nos dicen que vuestro futuro, bueno, vamos a ver dos partes de ese futuro. Espero que la segunda nos guste más porque el otro es muy negro. Y lo que voy a tratar es de crear conciencia sobre el uso del agua, que como es un elemento, veremos, esencial para la vida, pues es un recurso que debemos de compartir todos, tanto en la demanda que necesitamos, pero también en su uso. Bien, antes de entrar en el detalle, voy a presentaros de dónde vengo. Ya me han presentado que soy de la Universidad Politécnica y mi departamento es de Ingeniería Química y Nuclear. Pero los que trabajamos en la universidad también investigamos en temas diversos, y nuestra investigación está centrada en un instituto universitario reconocido por la Generalitat, que tiene dos grandes áreas. Una es la ingeniería química y la otra la seguridad nuclear. En la parte que me concierne, bueno, este instituto está formado por 70 profesionales, doctores todos, investigando en diferentes ramas de estas dos grandes áreas. Yo pertenezco al grupo Prometeo, que lo fundé hace ya casi 30 años, y nos dedicamos a temas relacionados con el agua, tanto en la potabilización, en la desalación y en los efluentes, en la regeneración de efluentes para reutilizar agua. Tratamos de estudiar cuestiones que están en la frontera del conocimiento para resolver problemas y hacer efectivos los tratamientos relacionados con el agua. ¿De qué vamos a hablar hoy sobre ese tema? Cada vez que uno habla de agua, lo más importante es lo que llamamos el contexto, porque hablar de agua podríamos estar horas y horas, porque tiene muchas vertientes su contenido. Yo lo voy a centrar para dirigirme, como os decía, concienciaros en el problema y luego relataros alguna experiencia de mi grupo de investigación en Alcoy. Luego haremos un viaje, como os decía, al futuro,
para ver si realmente hacemos las cosas bien, cómo será dentro de 30 años la vida en nuestro planeta aquí en Muchamiel. Luego volveremos a la realidad para ver qué claves son las que debemos de tocar entre todos y luego qué respuestas la ciencia y la tecnología da a esas claves. Bueno, como siempre recordamos que conviene apagar los móviles o al menos dejarlos en silencio. Repito que el agua es un elemento esencial, esto lo entendemos todos, y es un factor clave para el desarrollo sostenible. ¿Qué significa desarrollo sostenible? Que los que ahora ocupamos las tomas de decisión en las diferentes instituciones, lo que queremos es dejar un planeta asequible a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, para que sigan viviendo al menos como nosotros hemos encontrado el planeta. Esto es desarrollo sostenible. Sin embargo, vamos a ver que el agua cada vez se demanda más, por diferentes razones que enseguida vamos a entender. Y otra cuestión, y otra evidencia, es que utilizamos mal el agua, la gestionamos muy mal. Eso hace que haya gran riesgo, incertidumbre, en el futuro de los recursos hídricos. Elementos que presionan sobre la gestión del agua. Todos entendemos que cada día somos más en el planeta. Esto es creciente. La gente emigra de unas zonas a otras porque, lógicamente, quieren desarrollarse, porque en sus países no tienen capacidad de desarrollarse y ocupan zonas del planeta donde los recursos son escasos y si somos más, tenemos menos recursos para todos. El cambio climático, que parece que es algo anecdótico, es una evidencia y también influye sobre la gestión del agua. El consumo energético es otro recurso donde debemos de incidir y para usar agua hace falta usar energía y por tanto los dos elementos forman un nexo que es totalmente inseparable y lo bien que hagamos en uno tendremos que hacerlo en el otro. Bien, más cuestiones, agricultura, el agua afecta a la agricultura, lógicamente, pero también a los ecosistemas. Si nos quedamos sin ecosistemas que regulan realmente el clima de nuestro planeta, pues lo que vamos a hacer es que el cambio climático sea más intenso y por tanto los efectos van a ser mayores. Queremos vivir cada vez mejor, eso implica que la economía, la producción de bienes requiere agua y por tanto cada vez vamos a necesitar más agua. Y como esos bienes se fabrican en la industria requiere más agua. Bien, hemos entendido por lo tanto que el agua es un nexo con diferentes cuestiones de nuestro desarrollo. ¿Qué estamos observando en los últimos años? Que cada vez hay más crisis de agua, son más frecuentes y más intensas, por todos los motivos que acabamos de esgrimir. ¿Eso dónde va a afectar fundamentalmente? A la salud pública. Hoy en día, fijaros que estamos lejos, pero más del 11% de la población no tiene agua todos los días. Y lo que es más grave es que el 5% de esa población son niños pequeños y mueren prácticamente todos los días. Eso como consecuencia de no tener agua, porque el agua es una transmisión de enfermedades. Si el agua no se cuida, es un elemento crítico en la salud pública. El medio ambiente también se ve afectado por ese estrés hídrico, no solamente de escasez, sino de calidad del agua. Cada vez la vamos empobreciendo más por el uso que damos del agua. Eso afecta en un municipio como este, que es agrícola, la seguridad del agua sobre los alimentos. Es decir, si nosotros utilizamos agua poco segura, también repercute en que los alimentos que producimos no sean seguros. Hemos hablado de la energía y del desarrollo económico. La causa-efecto de todos estos factores hace que cada vez tengamos menos agua, pero además cada vez el agua que tenemos en los recursos naturales es más pobre en calidad. Tenemos que volver a tratarla después para utilizarla. Eso va a encarecer todo el ciclo del agua y por lo tanto un elemento que disminuye las expectativas de desarrollo económico. Estableceremos un efecto causa entre los factores que presionan al agua
y lo que conseguimos hacer con el agua. En los países más pobres, estas consecuencias directas sobre ellos inciden sobre su futuro, es decir, realmente no tienen futuro si no tienen agua. Y lo estamos observando, por otras razones también, en los efectos migratorios. En los países más desarrollados, como puede ser el nuestro, realmente la situación es diferente, pero debemos de dar respuestas con responsabilidad compartida por todos los actores. Y todos los actores somos todos, las instituciones, las personas, las empresas. Si todos no participamos de forma comprometida, no vamos a conseguir resolver el problema. Un ejemplo o evidencias, como veis en nuestro mundo, hay zonas que todavía el efecto del agua no es importante, pero lo será. Y en algunos países como el nuestro, como veis en naranjita, significa que estamos en situación de vulnerabilidad. ¿Esto qué significa? Que nuestro equilibrio de disponibilidad de agua es negativo. Es decir, en término medio nuestro país está sufriendo escasez y falta de calidad de los recursos. Dicho de otra manera, nosotros observamos que tenemos agua segura en las casas, pero cada vez cuesta más dinero que los sistemas de distribución nos lleven a casa agua segura. Esta evolución que ahora vemos en azul en muchos países, dentro de unos años empezará a ser naranja y roja. Un indicador actual, vosotros seguramente habéis oído hablar de la huella de carbón. Está muy de moda, en las noticias aparecen los protocolos de Kioto, la preocupación por el CO2, y eso parece que ya está asimilado en las personas. Lo que tratamos ahora es de que asimilemos todos el concepto de huella hídrica, algo parecido a la huella de carbón. ¿Qué significa la huella hídrica? Significa que todos entendamos en qué se gasta el agua. Es un medidor, un indicador del agua que es necesaria para fabricar todos los bienes y servicios que compramos en el supermercado, en las tiendas, y eso significa que estamos consumiendo agua. Hasta ahora la gente solo observa cuando abre el grifo que hay agua y cuando llega la factura de la luz, vuestros padres pues la pagan y cada vez la pagan más alta y la gente no observa que detrás de todo eso hay más agua. Y eso lo queremos traducir como la huella hídrica. Vamos a ver qué significa. Fijaros, en función de las fábricas, de las industrias, la huella hídrica es mucho más importante, por ejemplo, en el textil. La industria textil, que es la que fabrica todas las prendas que hoy en día vestimos, pues para producir un jersey, un pantalón, pues hace falta mucha agua. Pero el problema es que nosotros la compramos aquí en España, pero muchas veces se fabrica en un país diferente. Y no estamos grabando en ese comercio de agua esa necesidad que ellos tienen de agua y que nosotros disfrutamos aquí con la prenda textil. No somos conscientes que para vestir una camiseta en algún punto del mundo hemos gastado mucha agua. Veremos algún dato cuantitativo de ese agua. Otra industria que consume mucha agua en nuestro país de forma directa o en otro país de forma indirecta son las bebidas y también los alimentos. Fijaros, para producir un tomate, para que nosotros cuando comamos un tomate en casa, una sola pieza de tomate, se han tenido que gastar 13 litros de agua. No somos conscientes. Nosotros comemos el tomate en la ensalada o en el bocata y no sabemos que para que llegue el tomate ahí se han gastado 13 litros de agua. Pero es más, si vamos a una hamburguesa, que nos la comemos tan ricamente, hemos gastado 2.400 litros de agua. Es decir, fijaros, las botellas de litro que uno tiene en mente, pues sumar 2.400 y cuando comáis una hamburguesa, ver que al lado hay 2.400 botellas de agua de litro. En algún punto hemos gastado ese agua. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de concienciar que el agua que vemos la observamos y parece que es infinita en su uso. Sin embargo, estamos planteando desarrollo sostenible, escasez de agua y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que cada vez que consumimos algo, en algún punto del mundo se está gastando mucha agua. Un coche, por ejemplo, implica 30.000 litros de agua en su fabricación.
Por lo tanto, nosotros compramos el coche y no somos conscientes del agua que se está consumiendo. Este es un mapa del mundo en cuanto a la huella hídrica. Si nos situamos en España, que está ahí siempre en el centro, ver que todos los colores de España son intensos. Significa que nuestra huella hídrica representa un gasto de agua en el mundo que supera con creces el agua que tenemos disponible en nuestro país. Por tanto, tenemos un déficit negativo. Estamos consumiendo el agua del mundo, pero nosotros realmente disponible tenemos muy poca. Y por tanto, el déficit es importante. Esa evolución de colores cada vez va a ser más intensa porque el déficit va a ser mayor si no somos capaces de reconducir la situación. Fijaros dónde estamos situados en huella hídrica. Estamos a la derecha, que son los países que tienen un déficit mayor. Y esto es huella hídrica sin contar la agricultura, porque España es un país agrícola. Más del 70% del agua disponible en España se gasta en agricultura. Bien, pues en la otra parte de servicios, de bienes, estamos también situados en una parte importante de déficit. Dentro de la huella hídrica de alimentos, también estamos en el top. En el top significa que no somos los mejores, sino que somos los que despilfarramos más agua. Y la parte más importante del alimento que nosotros consumimos con agua es la carne. Nosotros somos un país que consume mucha carne y la carne, como hemos visto con la hamburguesa, realmente consume mucha agua. Por tanto, esto es una cuestión de concienciar. Uno podría decir que esto se soluciona con dinero. Pagamos lo que significa ese agua, pero ahora ya no se trata de dinero, se trata de recurso. Y el recurso cada vez es menor. Entonces ya no es cuestión de comprarlo, ni de importar agua, porque otros países van a sufrir el mismo déficit que estamos sufriendo nosotros ahora. Bien, cuando uno habla de agua, habla también de energía, porque para producir agua hace falta energía. Y los dos son realmente dos elementos, dos dominios que son difícilmente intercambiables. Van unidos en toda la secuencia de la vida. Fijaros que para producir un metro cúbico de agua, es decir, 1000 litros, estamos consumiendo hasta 3 kilovatios hora, que es mucha energía. Y también para producir energía, en diferentes tipos de energía, se consume también mucha agua. Por lo tanto, son dos elementos que hay que optimizar. Hay que optimizar los dos. Fijaros, para poder encender una bombilla en casa de 60 vatios, aunque ahora tenemos LEDs de bajo consumo, pero esa bombilla de 60 vatios, para encenderla se requieren 2000 litros de agua al año para tener energía suficiente para que nosotros podamos en casa encender una bombilla. Por tanto, son sistemas ahora mismo poco eficientes y tenemos que saber optimizarlos. Dentro del contexto, el futuro nos dice que se va a consumir mucha más agua. Fijaros los niveles comparativos entre 50 años. Pero hay que decir que en Europa, o en los países más desarrollados, ese crecimiento es muy poco. Es decir, se va a mantener porque quizás los países más desarrollados han entendido ya que seguramente hay que empezar a restringir el uso del agua, usarla de forma más eficiente. También es cierto que los países más desarrollados van a ser los que menos crezcan en población. ¿Dónde están los saltos realmente de consumo de agua? En los países emergentes. Países emergentes que son, como bien sabéis, China, la India, Brasil. Ahí es donde se va a consumir mucha agua, porque va a haber más personas y va a haber más necesidad de desarrollo económico e industrial. Pero justo con ese crecimiento de agua, de necesidad de agua, hay un crecimiento muy importante en energía. Y la energía es otro recurso que no toca hoy en la charla, pero tiene los mismos problemas que el agua. Por lo tanto, el desarrollo sostenible de ambos se hace difícil. Bien, algunas consideraciones más bien dedicadas a nuestros políticos, y es que a pesar de que la ONU reconoce el derecho al agua, la necesidad del desarrollo sostenible con el agua todavía está muy por debajo en los niveles de exigencia de nuestros políticos. Es cierto que en algunos lugares se apuesta más por el uso del agua sostenible, pero en promedio
el agua es algo que todavía no interesa a nivel político, porque aparentemente el agua la vemos todos los días. Y por tanto, la pregunta que habría que hacerse es si el agua es un elemento que pueda dinamizar el futuro, es decir, el desarrollo, o va a ser un factor limitante. Aquí es donde está el quid de la cuestión para los responsables que tienen que tomar decisiones. Si queremos entender el agua como algo dinámico, esencial para la vida, y que apueste por el futuro sostenible, o si realmente va a ser todo lo contrario, va a ser un hándicap que, como es necesario para la vida, va a estar limitado y la vida va a ser difícil en el futuro. Algunos hechos nos anuncian, bueno, pues que si seguimos así, España estará seca en el 2050, porque el cambio climático nos anuncia esa simulación, porque, repito, hay evidencias. Y lo que tratamos es de concienciar que esas evidencias cada vez son más importantes. Notamos los cambios en el Mediterráneo. El Mediterráneo está cambiando, está alterando el ciclo meteorológico y por tanto la situación sería esta. Es cierto que los ciclos húmedos que conocemos, los ciclos secos, cada vez son más cortos e intensos. Significa que el pantano de Amador,io, que lo tenemos aquí muy cerca, lo hemos vivido lleno, pero también lo vemos o lo hemos visto en esta situación. Y cada vez más frecuente. Es decir, hay ciclos, repito, húmedos que permiten que llueva un poquito para llenar algo del pantano, pero realmente el pantano cada vez está más seco en el tiempo. Bien, hasta aquí un poco de conciencia. Y ahora lo que quiero hacer es un viaje hacia el futuro para ver cuáles son las claves que van a permitir que dentro de 30 años, que seguramente es cuando vosotros vais a estar tomando decisiones en vuestra vida, en la vida de vuestros hijos, pues veamos cómo sería ese futuro. Vemos algo de evolución catastrófico que anunciamos ahora y esperemos que el futuro sea el que está a la derecha, con un sol resplandeciente y una vida llena de agua, de alimentos y de medio ambiente. Si observáramos el periódico de la zona del 21 de noviembre de 2050, nos diría que en el año 2050 la humanidad ha alcanzado un mundo seguro para el agua, en el que cada persona tiene acceso a cantidades adecuadas, con calidad aceptable y de fuentes sostenibles, para satisfacer sus necesidades básicas y mantener su bienestar y desarrollo. La población humana está protegida de la contaminación y de las enfermedades que transmite el agua, y los desastres relacionados con el agua y el cambio climático han sido resueltos. El acceso al agua ya no es una carga de género, y el acceso equitativo a los recursos y servicios del agua, tanto para hombres y mujeres, ha fomentado una mayor inclusión social. Los ecosistemas están protegidos en un clima de paz y estabilidad. Justo lo que ahora no ocurre. Me vais a permitir que pongamos un pequeño vídeo ahora, que suelo utilizar porque está editado por la UNESCO, por lo tanto no tiene ninguna cuestión, ninguna carga política. Es de las Naciones Unidas. Y si podemos salir de aquí, le damos al play, a ver, aquí, a ver si... Bien, es muy corto, atender, está en inglés, pero son palabras muy directas que vais a entender.
Bien, como dice el último apartado, nos dice que llegar hasta ese punto no fue fácil. Nos están hablando desde el futuro y realmente nos queda un camino muy difícil por recorrer. Yo pido disculpas quizás a los más pequeños si no el inglés no lo han entendido, lo traía más por los chicos de bachiller que ya tienen que ser expertos en inglés y son mensajes muy directos. En resumen, lo que nos dice es que en el futuro habrá un equilibrio del agua, de la energía, de la gestión, y lo más importante es que no habrá conflictos entre países, entre regiones, porque todos habremos entendido la lección de que el agua es un recurso donde debe de haber una responsabilidad compartida en el uso. Bien, volvemos a la realidad y vamos a seguir con nuestro discurso. Espero que nos quede tiempo al final para que podáis preguntar cosas. No voy a utilizar todo mi tiempo. Nos vamos a quedar con esta idea, que quiere decir que realmente si uno analiza la situación, tenemos agua suficiente para resolver todos los problemas. Luego la cuestión realmente no está en la cantidad, sino en la gestión. Vamos a ver que el planeta Tierra lo llamamos azul, más del 70% es agua. Por lo tanto, no debería de haber un problema del recurso. Tenemos agua suficiente, pero no sabemos utilizarla bien. Aquí tenemos la disponibilidad de agua. Fijaros si hay agua. Hablamos de muchos kilómetros cúbicos, ya no hablamos ni de litros ni de metros cúbicos, sino de kilómetros cúbicos. Pero toda el agua prácticamente es salada, no tenemos agua dulce en esa cantidad. Fijaros que de miles y miles de millones, solamente de esos miles y miles de millones en el mundo hay 44.000 kilómetros cúbicos disponibles y en España nos tocan 330. Si uno analiza el agua embalsada a fecha de ayer, solamente tenemos agua disponible directa de esos 330, 27. Los pantanos están al 48% y aquí en la provincia de Alicante pues tenemos solo 0,09, o sea 90 hectómetros cúbicos disponibles para el día a día. Sabemos que esto es variable a lo largo del tiempo, hay más en la época de primavera, pero realmente los embalses en este ciclo ahora seco están prácticamente vacíos. La calidad del agua además, hemos dicho que es menor cada vez y por tanto cuesta más potabilizarla. Eso implica más energía, más dinero. En el mundo, conocéis todos el ciclo hidrológico, tenemos agua suficiente, se utiliza, pero ¿cuál es el problema? Que no devolvemos al medio el agua en las mismas condiciones que la hemos utilizado. Cuando el agua llega por el río, o por el lago, o del pozo, tiene una cierta calidad, pero nosotros la utilizamos. Luego el agua la enviamos a una depuradora, la depuradora trata de regenerarla, pero no es capaz de devolver la calidad al mismo punto que nosotros obtuvimos el agua. Fijaros que el agua en el ciclo hidrológico prácticamente es pura y en su trayectoria desde las nubes precipita, va arrastrándose por el camino, coge sales y llega al río y llega a casa. Sin embargo, desde casa de nuevo al mar, pues lo que hacemos es perjudicar su calidad. Aquí tenemos un problema. ¿Qué hemos hecho en estos últimos tiempos? Crear el ciclo integral del agua, que es depurar el agua. No me voy a recrear cómo funciona la depuradora, porque seguramente habréis hecho alguna visita. Pero en esa depuradora lo que hacemos es quitar todos los contaminantes y devolver al medio el agua, pero el agua desde el punto de vista legal. La legislación nos marca una pauta, porque si marcara una pauta más restrictiva no seríamos capaces de poder gestionar las depuradoras. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Estamos incidiendo en el medio con una cierta depuración, pero no total. Y aquí es un problema para el futuro. Por lo tanto, lo que debemos de hacer, igual que en el vídeo, sería tratar de llegar a sistemas que realmente no utilizaran agua en el saneamiento, es decir, que previamente hayamos retirado el agua de calidad y con los residuos de contaminación lo que tendríamos que hacer es producir energía, porque son una fuente de energía.
pero todavía la tecnología no es capaz de llegar a esa situación del futuro. Pero es una idea de futuro que debemos de plantearla y paso a paso poder alcanzarla. En España tenemos unos ciclos importantes, como os había dicho, de agricultura y ganadería, que consumen mucha agua. Os he dicho el 70, pues en el año pasado era el 76,4. Bueno, es una estadística aproximada. ¿En qué gastamos más agua? Pues la gastamos las personas, un 13%, y un 10% la industria. Por tanto, España tiene un problema porque es agrícola, y por tanto las grandes cantidades de agua van hacia la agricultura. ¿Cuál es el futuro entonces? Pues trabajar sobre una agricultura, como decía el vídeo, que sea menos vulnerable al impacto del agua, que consuma el agua estrictamente necesaria y seamos capaces de recuperar el agua que no utiliza para otros usos. Bien, llegado a este punto, lo que planteamos es ¿qué dice la ciencia y la tecnología? Pues apuntar sobre cuestiones relacionadas con utilizar el agua de forma más eficiente. Pero a veces la innovación tecnológica puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque hemos visto que si queremos vivir mejor necesitamos más tecnología y las industrias tienen que producir más bienes. Y como hemos visto también, esa industria consume agua. Por lo tanto, a veces la innovación tecnológica, si no es sostenible, puede derivar a un mayor consumo de agua, que va a ser negativo para el uso del recurso. Por otra parte, la innovación tecnológica, para que sea efectiva en el campo del agua, tiene que traspasar fronteras. Como hemos visto al final del vídeo, todos los países están armonizados en el uso del agua, pero para que esto ocurra tenemos que divulgar, tenemos que transferir la tecnología de los países más desarrollados a los más débiles, porque si solo utilizamos tecnología en los países desarrollados, seguiremos teniendo problemas en las cuencas de los países más pobres. ¿En qué incide la innovación tecnológica en temas relacionados con el agua? Pues fijaros, en la investigación, desarrollo e innovación ambiental que afecta tanto a la propia agua como a la atmósfera, es decir, a la contaminación atmosférica. El uso de energías renovables sostenible. No se trata de empezar a fabricar paneles fotovoltaicos porque también consumen agua, es decir, habrá que fabricarlos de modo oportuno y adecuado para que sean los productores de energía eléctrica que se utilizan en los sistemas de producción de agua. La sociedad de la información y el conocimiento va a ser necesaria, la biotecnología, la bioenergía y la nanotecnología, tanto en dos vertientes, para fabricar nanomateriales que sirvan para descontaminar el agua y también nanosensores que nos digan exactamente cuál es la calidad del agua. Y aquí es donde me voy a centrar en la parte de lo que hacemos nosotros en la universidad relacionado con el agua. No sé si habéis oído ya hablar de la ósmosis inversa, seguramente sí, porque aquí estaba previsto poner una desaladora, o cerca de aquí, que funciona por ósmosis inversa. Bien, la ósmosis inversa es un procedimiento de separación que permite obtener agua potable a partir de agua salada. Esta idea surge hace ya mucho tiempo, más de 60 años, y ha ido evolucionando hasta que a fecha de hoy la industria es madura y tenemos desaladoras en todo el mundo. Prácticamente hoy hay 150 países en el mundo que utilizan ósmosis inversa para desalar. Hay más de 200 millones de personas bebiendo todos los días agua desalada. Aquí en Alicante, pues en la distribución de agua, tenemos una inyección de agua desalada de las desaladoras de Torrevieja y de Alicante, y que permiten salvar la escasez del recurso natural desde el punto de vista de tener otro recurso no convencional, que es una idea de futuro. Es decir, los acuíferos se degradan, lo que tenemos que hacer es conservarlos y buscar otras fuentes alternativas para disponer de agua. Vamos a ver la evolución de esa ósmosis inversa que salió desde un laboratorio de Estados Unidos con datos y resultados relevantes que hoy en día nos van a permitir resolver no solamente problemas de agua, sino también de salud.
esas membranas que se desarrollan para desalar también sirven para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Seguramente habréis visto ya pacientes con problemas de respiración que llevan unas mochilas donde hay una membrana que lo que hace es coger aire de la calle y fabricar oxígeno purificado que permite al paciente poder respirar mucho mejor. También habéis visto o habéis oído que hay pacientes que tienen problemas del riñón y en los hospitales hay máquinas que son membranas que permiten purificar la sangre y por lo tanto la membrana contribuye al bienestar y a la salud de las personas. A escala más usuaria de las personas también habéis visto que hay parches cada vez más que se ponen en la piel y que dispensan fármacos que permiten resolver o paliar problemas de salud, desde dejar de fumar, por ejemplo, hasta problemas serios de salud como es disfunción del corazón para suministrar nitroglicerina a través de los parches, el Alzheimer, que cada vez lo tenemos más presente, y otros muchos más aplicaciones de salud. Pues también esa membrana que utilizamos en la desalación permite resolver problemas más cercanos de salud. La evolución ha sido increíble y la respuesta está en la propia naturaleza, porque hemos aprendido a utilizar membranas igual que nuestras células utilizan todos los días las membranas. Habéis estudiado biología y conocéis la membrana celular que protege el núcleo, protege la vida. Pues bien, la membrana celular es perfecta, es inteligente y nosotros fabricamos membranas sintéticas que quieren parecerse a esa inteligencia de la membrana celular. Pero nos hemos basado en su funcionamiento para llegar a desalar agua, para llegar a enriquecer de oxígeno el aire. Esta es la membrana celular que todos conocéis y es muy singular y decía muy inteligente. Fijaros que está formada por una capa increíble de aceite, de grasas, de lípidos, que son insolubles, o el agua es insoluble en esa capa, como bien conocéis. Entonces, ¿por qué el núcleo de la célula puede vivir con agua? Porque la membrana es inteligente. Tiene unas proteínas incrustadas, que veis ahí en la zona central. Esas proteínas son inteligentes porque abren un canal o lo cierran según la necesidad del núcleo. Y entonces cuando necesita agua, abre un canal y por ahí pasa una molécula de agua, o las moléculas que son necesarias para que la célula pueda beber. Pero también a través de esos canales, los desechos de la célula pueden salir. Bien, pues hemos aprendido de eso y hemos fabricado membranas sintéticas basadas en esa estructura, de zonas lípidas, zonas grasientas, que no permiten pasar el agua, y zonas hidrofílicas que permiten que el agua pase a través de ella de forma más inteligente. Esta es una membrana fabricada en nuestro laboratorio y es capaz, como hemos dicho, de separar prácticamente todo y deja pasar solamente agua. Todavía tenemos que aprender mucho más de las células porque nuestro nivel de separación dista todavía mucho. Nuestras capas de separación son microscópicas, son nanoscópicas, pero fijaros que todavía podemos seguir reduciéndolas con el consiguiente mejora en la producción de agua. Nuestras membranas tienen un espesor comparativo de 50, son 50 nanómetros, es una cantidad muy pequeñita, pero las células tienen una capa de 6, es decir, todavía podemos reducir casi 10 veces el espesor de nuestras membranas. Aquí podemos entender básicamente por qué la sal disuelta en el agua no pasa por la membrana y el agua sí, porque es muy grande y el agua además interacciona con la capa que hemos fabricado. Por esa razón podemos obtener agua dulce a partir del agua de mar. Tenemos inconvenientes que tenemos que seguir estudiando porque las membranas se ensucian, consumen energía, pero el histórico nos dice que vamos mejorando y cada vez las membranas se parecen más a las que tenemos en nuestra célula. Se ensucian, como veis, pero tenemos que ser inteligentes y saber limpiarlas. Determinamos con biosensores y con sensores o nanosensores qué es lo que hay dentro, porque es muy pequeñito, y somos capaces de identificar pues, óxidos de sales, de metales, microorganismos, sustancias orgánicas que aparecen
todavía en los recursos. Antes decíamos que tenemos un problema con la gestión del agua. Fijaros que cada vez utilizamos más productos químicos en casa. Queremos ser más guapos, utilizamos cremas, utilizamos fragancias, y todo eso al final va al agua residual. Las depuradoras no están preparadas hoy en día para depurar ese agua, y en consecuencia toda esa farmacia o de aseo personal va a parar al mar, en este caso, que estamos cerca del mar, o va a parar a los ríos. Y la depuración todavía no es capaz de poder depurar estas sustancias, que, como he dicho, nuestro desarrollo tecnológico hace que cada vez utilicemos más productos farmacéuticos, productos de aseo personal, he dicho, y eso va a parar al mar. ¿Qué va a ocurrir cuando cojamos agua del mar para desalarla? Que necesariamente esos productos que no han sido depurados van a volver a la desaladora, y esas membranas tienen que ser capaces de eliminarlos para obtener agua segura. Bien, es un reto y en eso se está trabajando. Por ejemplo, con el grafeno, que es un material del futuro, o con nanotubos de carbono, que son muy pequeñitos, son nanopartículas, para mejorar el ensuciamiento de las membranas. Con ello se ha reducido mucho la energía de la desalación. Fijaros que hemos pasado de consumir 12 kilovatios hora por metro cúbico a 1,7. La reducción es muy fuerte. Eso implica menos impacto ambiental y sobre todo menos precio del agua. De forma que el precio de la desalación va descendiendo y, como consecuencia de la degradación de los sistemas convencionales, los precios de depuración van aumentando. ¿Problemas de la ósmosis inversa conocidos? Pues los impactos ambientales, pero se estudia en ello para que nuestra Posidonia del Mediterráneo no sufra, y ya tenemos sistemas de dilución y difusión controlada para que el hábitat no sufra. Los costes se han reducido drásticamente, pero aquí hay una paradoja que todos vais a entender. Somos capaces de pagar mucho dinero en el supermercado, en la discoteca, en el bar, por un litro de agua. Estamos utilizando mucha agua embotellada. España es un país que consume mucha agua embotellada y, de nuevo, estamos entre los mejores, pero entre los mejores que utilizan agua embotellada. ¿Esto qué quiere decir? Que no confiamos en el agua que tenemos en casa, porque si confiáramos no estaríamos comprando botellas de agua. Y fijaros la paradoja: con un litro de agua que compramos en el supermercado, que podemos pagar, siendo generosos, solo 30 céntimos, tendríamos con ese precio para pagar 500 botellas o 500 litros de agua desalada. Por tanto, aquí hay una disfunción que debemos de rectificar, porque somos capaces de pagar mucho dinero con agua embotellada y, sin embargo, la que tenemos en casa no la utilizamos. Por tanto, aquí es lo que llamamos la paradoja del agua, que conviene reflexionar sobre ella. Es decir, si no confiamos en la potabilización de nuestro municipio y compramos agua para beber, ¿por qué no le decimos al municipio que deje de producir agua? Porque es un coste alto que estamos pagando entre todos si realmente luego no la estamos utilizando. Bien, ya centrándonos en una aplicación para terminar, en la que estamos trabajando, en una de las que estamos trabajando, en temas de membranas, vemos que hay un camino bastante interesante en la regeneración de aguas depuradas para utilizarlas en riego o para utilizarlas en la industria. En España se prevé que en 2020 haya 1.130 hectómetros cúbicos de agua residual, de agua que sale de las depuradoras. Y es un reto poder regenerarla toda y utilizarla, como he dicho, en agricultura o en la propia industria. Un ejemplo es la industria textil, muy cercana al COI, y es una industria que produce mucha agua residual en volumen y además con una carga contaminante muy alta. Eso es un problema para las depuradoras, que sufren cada vez que el agua residual de una textil accede a la depuración. Bien, el planteamiento sería poder reutilizarla, planteando un tratamiento de depuración por membranas que nos permita obtener agua prácticamente pura y unos residuos que se pueden gestionar con un volumen muy reducido.
Aquí tenemos la depuradora habitual. El color es el problema más importante, como podéis entender, en la industria textil, y lo que más contamina, y lo que más se ve, lo que más se observa. Bien, nosotros planteamos un proyecto de investigación para tratar 2.000 metros cúbicos día y poder reducir sensiblemente la contaminación. En ese proyecto se utilizan membranas, dispusimos de una planta piloto en la propia industria y estos son los resultados. En una primera fase experimental se consiguieron flujos de agua limpia bastante elevados, lo cual permitía recuperar mucha cantidad de agua. De hecho, que en resumen podemos decir que más de un 90% del agua residual, en lugar de ir a una depuradora, se podía volver a inyectar en la propia industria. Aquí tenéis el efecto de la depuración. En las 3 muestras que observamos ahí, la de la izquierda es un agua residual que ha sido ya previamente depurada en parte, y finalmente en la posición 3 está el agua de salida por la membrana, que como veis es un agua transparente, un agua limpia, que se puede volver a devolver a la propia industria. Bien, con esto quiero terminar, sin antes daros las gracias. Plantearos que en nuestra universidad tenemos una operación Practicum que está destinada a los estudiantes de bachiller que están interesados en ver cómo funciona la universidad, cómo funciona la investigación. Están con nosotros una semana, en el mes de julio, y les enseñamos a trabajar en el laboratorio, en este caso en nuestro laboratorio con membranas. Las convocatorias supongo que os llegarán porque sois sede de la Universidad Politécnica y por tanto tendréis la oportunidad, algunos, de trabajar con nosotros. Y para terminar, alguna reflexión que nos sirva para todos. Volver a decir e insistir que el agua es un elemento vital, esencial para la vida. La seguridad hídrica es fundamental también para el desarrollo sostenible. Cada persona tiene derecho al agua, pero también tiene el deber de utilizarla bien en la cantidad y en la calidad suficiente. La vulnerabilidad de los recursos actuales es una evidencia, por lo tanto, necesitamos que entre todos, de forma compartida, con responsabilidad, planifiquemos una gestión, una actuación entre todos para que el 2050 que hemos presentado sea real. Y por último, la innovación tecnológica que hacemos en la universidad debe ser sostenible, no debe ser perjudicial para el recurso hídrico y debe ser difundida, sobre todo en los países más pobres. Bien.